Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando con estos videos su filosofía desilusionista, avanzando en la comprensión de la teoría misálgica que está en el centro de esta filosofía, pensando, esto quiere decir, el comportamiento humano como una huida constante del sufrimiento. Y en un video previo de esta serie en la cual tratamos de aplicar los conceptos de Muki a la vida cotidiana, a lo que va ocurriendo, ya estamos en septiembre del 2021, pensando también en función de la pandemia de COVID-19, y en un video previo nos concentramos en los impactos que la pandemia tiene sobre la vida sexual, pero lo hicimos sobre todo pensando en el presente, en el pasado reciente, y por ahí a un nivel individual, a un nivel casi psicológico. Y nos quedó pendiente pensar también la vida sexual bajo la pandemia, pero de cara al futuro, de cara al largo plazo y de cara a los impactos sociales que esto puede tener en general. Así que nos vamos a tomar el video de hoy, que un poquito no es obligatorio, pero depende del video anterior. Es interesante verlos en continuado para pensar más ampliamente qué pasa con la vida sexual, qué pasa con las relaciones humanas a partir de la pandemia y qué nos dice el desilusionismo, qué nos dice la teoría misálgica, pensando a futuro, pensando a gran escala. Bueno, cuando hablamos la semana pasada de esto, una de las cosas que dijimos es que se produce una lejanía, ¿sí? O forzada entre las personas. ¿Sí? La palabra carnal deja de tener ese contexto, es decir, se puede seguir usando, pero ya va perdiendo su valor, es menos carnal, ¿no? Es más abstracta, un poquito más abstracta, aunque por supuesto al final el sexo nunca lo es, ¿sí? El sexo es algo de la computadora uno, ¿no? Del animal nuestro, que luego se le agregan cosas que tienen que ver con gustos especiales que se fueron desarrollando durante la pandemia y antes también. Pero lo que yo creo que tenemos que primero aclarar es ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Qué pasa hoy desde el punto de vista? Lo hablamos es, la gente hoy está vestida en pijama. La gente está dejada. ¿Sí? Hay una dejadez, ¿sí? Es decir, la idea era que uno se vestía, entre otros motivos, para ser atractivo, o por lo menos para no ser repugnante. Mira, que acá ya tiene un tema más negativo que positivo, pero por lo menos para, nos, para poder sonambulear, para que no nos miren, para que no seamos, o nos miren con deseo, con cariño, o que no nos miren. Pero lo importante era es ese vestirse como los demás o un poquito mejor para no estar bien afeitado, etc. Y este tema de la dejadez, uno lo ve de forma negativa. De hecho, lo estamos llamando dejadez, Florencio. Y no es dejadez, es no hacer nada, es dejar de hacer cosas que no necesariamente son necesarias en estas condiciones. Y hay una comodidad en esto. Y hay también, y esto hay que entender, hay también un proceso de alejamiento promovido por algo que la palabra le va a quedar grande, pero es el asco. ¿Sí? Es decir, la palabra, los argentinos tienen esa palabra asquito. ¿Sí? Entonces, la pandemia nos hizo a todos muy conscientes no solo de la existencia del otro, y no solo del otro como una amenaza general, sino de algo repulsivo. Y otra vez, la palabra queda grande. Alejamiento, ¿sí? Entonces no toquemos cosas, hay que desinfectarlas. Una de las tantas cosas que nos pasaron, ahora ya quizás no, pero había que, todo era alcohol, todo desinfectar. Lo que el otro tocó vos no podías tocar, ¿sí? El botón del ascensor que lo tocó el otro. Este tipo de comportamiento, de ascos, es natural para el animal. El animal, gracias al asco, no, me imagino, esos que no tuvieron asco desaparecieron, y gracias al asco evolutivo, es una ventaja evolutiva el asco, ¿sí? Y ese asco es muy fácil de tomar. Lo que es difícil es después dejarlo. Por eso cuando hablamos del futuro, hay cosas que ya no van a cambiar, o que para cambiar va a ser muy difícil. Vamos a entrar otra pandemia para eso. De esto vamos a hablar, de las tantas cosas que se tratan de hacer, pero claramente estamos en una situación en la que no solamente estamos alejados, sino que también desarrollamos anticuerpos,
para utilizar palabras que se usan ahora, contra el otro. Y esto no es asintomático, es sintomático, ¿sí? Otra vez utilizando esta palabra. ¿Qué opinas de esto, Florencia? No, me parece que esta es la mitad del análisis en el que nos detuvimos la vez pasada, ¿no? Que es la mitad que tiene que ver con el nuevo hábito del distanciamiento social, el nuevo hábito, por lo menos en los países occidentales, esto es nuevo para nosotros, por ahí en el mundo islámico va de suyo, pero a nosotros creo que nos ha cambiado la cotidianidad el que nuestros habituales objetos de deseo anden cubiertos, anden enmascarados por la calle, en los lugares en los que podemos encontrarnos, que igual también hablamos de que son cada vez menos esos lugares donde podemos encontrarnos carnalmente con el antiguo objeto de deseo. Pero te quería preguntar por la otra cara, por la otra mitad del análisis que empezamos la vez pasada, que parece que a medida que se produce este retroceso de lo carnal, como vos lo describís hoy, se produce un avance de lo que podríamos llamar lo virtual. Vos mencionaste la abstracción de las conexiones que ya no pasan por la computadora uno en presencia, que ya no pasan por el encuentro entre los cuerpos. Entonces, es un juego complementario, ¿no? Y se produce este deterioro, esta deflación, este retroceso hacia el asco, ¿sí? Hacia la distancia que vos mencionás en lo físico, pero también al mismo tiempo del lado más tecnológico, del lado más abstracto, se produce un incremento, se produce un avance y una inflación de todos esos medios. Sí, y de eso voy a hablar enseguida, pero cuando me mencionaste el tema, yo creo que quiero aclarar dos cosas. Primero, el asco es mutuo. Es decir, la sensación no es solamente que me da asco el otro, sino que yo sé que le doy asco al otro. Cuando vos venís y tocas un botón y alguien viene y le pone alcohol y lo vuelve a tocar, cuando el señor tiene un barbijo, yo te recuerdo que los barbijos están relacionados en general con hospitales, ¿sí? Es decir, con enfermedades, ¿sí? Pero además, uno veía con barbijos a los japoneses, y decía, mirá qué raro esta gente andando con barbijo para no enfermar. Pero toda esa historia, desde el punto de vista de la vista, y no desde, y es importante, quiero despegar la computadora 1, como le llamo yo, la del animal, de la computadora 2, esa que nos permite ver el futuro, pensar más allá del aquí y ahora. Y son yo te diría dos algias distintas. Una es el asco total y el otro está las conclusiones de esto. Y si yo doy asco, si yo tengo asco, voy hacia la puerta que está abierta. Y la puerta que estaba abierta, y de esto hablamos la semana pasada, era la pornografía como primer paso, que a todo eso tiene sus días, como la conocemos, aparentemente sus días contados. De eso vamos a hablar luego por qué. Pero nuestro el método fue el ir hacia la webcam, ¿sí? Esta cosa que además, hay que entender, el webcam era caro, pero se abarata cuando las prostitutas que se quedan sin trabajo durante toda esta pandemia, y no solo prostitutas, las mujeres que hacen striptease, no necesariamente las mujeres que tienen sexo por dinero, ¿sí? las que hacen fantasía por dinero, todas ellas se quedaron sin trabajo, tuvieron que pasar al online, la competencia creció, los precios bajaron, y ya el acceso es mayor. No solamente yo no tengo en qué gastar la plata hoy, porque no salgo yo no voy a un restaurante, no voy a un hotel, no voy a un cine, no voy a un teatro, no me tengo que comprar ropa. Todas esas cosas tengo dinero, y ese dinero lo tengo en qué gastar en algo que me reporta directamente. Esto es importante. Cuando yo voy a la webcam, cuando una persona va a la webcam, digo yo voy a la webcam, no necesariamente es un buen ejemplo, pero cuando una persona va a la webcam, Florencio, esa persona cuando entra a la webcam es inmediato. No quedan dudas, ¿sí? Cuando uno sale con una persona, hombre o mujer, hay dudas, hay cosas que pueden pasar, hay cosas que no pueden funcionar. Acá no funcionan, me voy a la próxima, no funcionan, no pago. ¿Sí? Es muy distinto del modelo económico, mira lo que te digo. Ahora, en cuanto a dónde va esto, nosotros hablamos de la webcam, y conté la webcam la vez anterior, de que incluso con anteojos de VA-EBR, el sistema es así, hay dos actores, un actor y una actriz, si es heterosexual, y el que lo mira, si es un hombre, el actor hombre va con una cámara, una cam, y uno está en el cuerpo del otro, en VR. Es decir, él le hace cosas a la mujer,
que uno le puede pedir, o que ya están pautadas, cualquiera de las dos, y casi te pasa a vos. Es decir, desde la computadora uno, desde el animal, está ahí, ¿no? Después tenés, de ahí en más, ¿cuál es el próximo paso? Y esto es el futuro. Es que, y acá hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Las mujeres, o los hombres, ¿sí? Lo que pueden dar, ya dan. Es decir, ya está maximizado, por supuesto siempre se puede mejorar, pero está maximizado lo que puede dar. Mientras que en la tecnología, así empezamos. Claro. Y uno de los tantos ejemplos que hay es el holograma. ¿Sí? Es el próximo paso. Voy a dar un ejemplo del fútbol, mira, para que sea más fácil de entender. Yo estoy mirando el partido de fútbol, pero me encantaría tener sentado al lado mío a Messi, que me dice, que me comenta el partido, que puede estar comentándolo desde un lugar central para todos los Messi que están sentados al lado de la gente. Y puede, y acá viene lo más importante, la inteligencia artificial, contestar o hablar como Messi. Y ahora yo estoy mirando el partido de fútbol con Messi al lado mío haciendo comentarios. Pensá lo mismo, pero es sexo. Es decir, y ahora está la chica o el hombre que yo quiero, y está al lado, y la inteligencia artificial le hace hablar, y la persona puede no existir. O puede ser, no sé, una cantante famosa, una modelo famosa, una tenista famosa, la verdad, la fantasía que uno tiene. Y todo esto, no es que tiene que inventarse. La pregunta ahora es cómo se comercializa. Esto está bastante inventado, ¿no? Después tenés, otra de las cosas es los printers en 3D. Mira, lo tengo anotado porque es mucho el material enorme. que se viene. Ya existen los printers de 3D. Voy a explicar qué es. Es una impresora en la que vos, de un lado, pones un objeto a la impresora y del otro lado, digamos que alguien tiene una impresora, esta compañía de pornografía tiene una impresora de ese lado. Entonces vos decís, yo quiero, te muestran ejemplos de 100 penes o 100 vaginas distintas. Y vos decís, bueno, yo quiero ese. Y ellos lo ponen y tu impresora te lo imprime. Te imprime el órgano y mucho más, por supuesto. ¿Sí? Uno dice, pero eso suena creepy. Vuelvo a repetir, cada uno puede elegir, esto no va a ser obligatorio, ¿sí? no es el próximo paso. Decime, Florencia, ¿qué opinas de esto? Pero me interesa esta discusión al margen del chiste, ¿no? Nosotros sabemos que en la historia de a poquito lo posible termina volviéndose obligatorio. Lo que aparece como una mera posibilidad, como vos decías la vez pasada, termina convirtiéndose, no en obligatorio tal vez, pero termina convirtiéndose en el default, termina convirtiéndose en la vereda sobre la cual sonambuleamos. Alguna vez manejar un auto, alguna vez el transporte automotor fue una posibilidad, y una posibilidad bastante remota. El transporte era de tracción de sangre, y a poquito se convirtió prácticamente en obligatorio, terminó siendo nuestro default. Te pregunto en este sentido, a medida que la parte carnal, si no retrocede, por lo menos se estanca y ya no avanza, pero me parece que por lo que vos decías al principio, hay que asomarse a la posibilidad de un repliegue, de un asco, de un deterioro, de una dejadez. Mientras la parte virtual, tecnológica, avanza, sí, a un ritmo que es difícil seguirlo, ¿no? Mientras vos hablabas, yo pensaba, claro, deepfake no necesita existir, podría ser una estrella de Hollywood del pasado. Si yo quisiera Marilyn Monroe, esto también es viable desde este punto de vista. Ahora, en esa especie de convergencia, medio tormenta perfecta por cómo la estás describiendo, ¿no? De lo que se deteriora de lo físico y lo que se desarrolla de lo virtual, te quiero preguntar qué ve el desilusionismo, qué ve la misalgia como consecuencia, como impacto social. Ahora pensando por ahí más a largo plazo, ¿no? Desde el punto de vista individual a mí ya me parece bastante atractivo. Desde el punto de vista personal yo te puedo decir que esto puede tener un interés. Socialmente, gregariamente, históricamente, es más difícil pensarlo, ¿no? La palabra clave que usaste es default. El default, eso que desde la base de la cual se va. Hoy, o hasta la pandemia, el default eran relaciones carnales y lo otro era posibilidad, etc. ¿Por qué es tan importante esto?
Porque el default implica cómo sonambuleamos. Y una vez que estamos sonambuleando bien, muy difícil sacarme de ahí. Eso es lo que uno llama la zona de confort, que nosotros llamamos sonambulismo. Desde el punto de vista del desilusionismo, el tema es, como vos decís, el efecto social de una cosa así, es un efecto muy importante, muy grande, porque el default va a dejar de ser la relación carnal. Y en el momento que el default deje de ser la relación carnal, y pase a ser la virtual, lo primero que se me ocurre es un problema poblacional. Les recuerdo a todos, el sexo es la forma más común o casi inevitable de reproducción. El sexo se convierte en los años 60 con la aparición de la pastilla anticonceptiva, en una opción común, ya lo había empezado a hacer, pero ahí es donde toma el boom, empieza el boom de las relaciones sexuales, no para tener hijos. Pero igual, cuando uno tenía hijos, dejaba de tomar la pastilla o lo que sea y tenía hijos, ¿sí? Más o menos ocurría eso. Ahora, estamos hablando de una situación en la cual la gente no tiene relaciones sexuales, físicas, carnales. Ya tener un hijo es una decisión. Es como una decisión, como era la decisión antes, mira, te digo, antes de la pandemia, de ir a ver sexo virtual. Sexo virtual era una decisión fuera del sonambulismo. Era algo más, por supuesto, atractiva, por supuesto, llevada por la inundación de dopamina en el cerebro que da el sexo, etc. Pero luego, desde el momento que vos tenés que la gente, el default es estar sentado mirando algo y no levantarse y salir, nosotros podemos encontrarnos con una situación en la cual baje la natalidad mucho. Y te voy a dar un ejemplo, tengo varios ejemplos que van en este rumbo. Durante el gran apagón de Nueva York en el año 68, hubo un gran apagón gigante, durante muchas horas, y no fue a la noche. 9 meses después hubo un boom de nacimientos. Cuando empezó la pandemia, yo pensé, bueno, vamos a ver de vuelta un boom de nacimientos. En los países del Mediterráneo bajó la natalidad en un 10%, que es un número brutal. 10% en natalidad, en cambio, no sé si alguna vez hubo en la historia, ¿no? No sé qué pasó alrededor de la Segunda Guerra Mundial, pero por ahí debe andar. La natalidad baja en forma brutal, 10%, y todavía no llegamos a ese futuro que estoy diciendo yo. Es decir, con lo que tenemos hoy. Es cierto, puedo decir, bueno, pero Muki, no se veía la gente, para poder tener hijos se tiene que ver. No, ojo, la natalidad en general es en parejas estables. Así que algo pasó ahí. Este 10 es contando parejas que ya existían. Ahora están todas las parejas que no se concertaron durante la perfecto. Bueno, y entonces, ¿entendés? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que durante 10 años o 15 años no haya casi natalidad. Eso es un desastre. Por eso, no, pero hay suficiente gente en el mundo. No es cierto. No, hay mucha gente en el mundo, estoy de acuerdo. En determinados lugares del mundo hay mucha gente. Sabemos que la natalidad, por ejemplo, en Japón, claro, ¿sí?, se destrozó. La gente, los menores de 40 años que hayan tenido sexo son una minoría, no una mayoría. La gente no se casa, la gente no tiene hijos. Japón está en un desastre poblacional. Podemos aprender de Japón. Japón es una sociedad un poco distinta de lo que estamos hablando, pero estamos yendo hacia ahí, es decir, nos estamos convirtiendo en una situación, yo te diría, en una sociedad cuasi japonesa, de a poco en el futuro, ¿sí? En el momento que la pandemia. Y quiero aclarar algo que a veces, ¿cuándo termina la pandemia? La pandemia termina, desde el punto de vista desilusionista seguro, la pandemia termina cuando se deja de hablar de ella. Solo entonces. No si se va el virus o si se queda, no si se hace menos mortal o más mortal. Todo eso es irrelevante. La pandemia, desde el punto de vista desilusionista, como algia, termina el día que dejamos de hablar de ella. Pasó el tiempo, uno pasa a lo nuevo. Antes de que nos quedemos otra vez sin tiempo hablando de este tema, justamente desde un punto de vista desilusionista, te pregunto por el papel de las ilusiones. Te pregunto qué les toca en esta circunstancia, porque supongo que no se van a quedar, metafóricamente hablando, de brazos cruzados. ¿Qué le toca a la familia? ¿Qué le toca al Estado? ¿Qué le toca a la religión? Que han sido siempre
campeones de la reproducción, de la gregariedad. ¿Qué les toca en esta coyuntura? Porque alguna batalla va a haber frente a estas tasas de natalidad que retroceden, frente a esta carnalidad que se repliega. Bueno, primero tiene que darse cuenta los players de la ilusión que es un problema. Segundo, tienen que creer que es un problema que ellos deben solucionar. No necesariamente. Tercero, que ellos pueden solucionar, por supuesto. Y muy importante que desde el punto de vista de ellos, del player, del gobernante, es que está muy ocupado con el tema de la pandemia. Y está ocupado no solamente de la pandemia, sino de distraerse de la pandemia. Entonces, cada tanto gritan, cambio climático, Groenlandia se derrite, vamos a ahogar todos, ese tipo de cosas. Ataques, ahora te dije, la Antártida se derrite, resulta que al final que es un volcán, no importa, pero está todo bien. Lo que digo es, este es un problema, y además es un problema a largo plazo. Yo te recuerdo, los gobiernos duran 4 años, 6 años en el mejor de los casos. El problema de la natalidad es más a largo plazo para ellos. Ellos, muchos no se preocupan. En Japón no hicieron mucho para esto. Pagan por tener un chico, algún incentivo. Algún incentivo. Pero acá quiero explicar. Cuando vos querés dar un incentivo para que alguien tenga un hijo, no hay problema. Una pareja, todo lo que tiene que hacer es dejar de cuidarse y tener un hijo. ¿No? Ahora no. Ahora lo tenés que convencer. Primero, que largue la computadora. Good luck. Segundo, una vez que lo lograste que largue por un rato, por lo menos, la computadora, tenés que hacerlo de buscar a alguien. Tiene que decir, estamos hablando de algo que es un proceso que hoy es un proceso natural. Yo voy, conozco gente, conozco a alguien en la calle o no en la calle, me la presentan, hay todo, y yo estoy interesado y no tengo. Todo esto no funciona así ahora. Me refiero post pandemia, no me refiero incluso ahora. Esto se terminó, la persona ya está sonambuleando con eso. Y le va a decir, sí, pero patrióticamente, te van a gritar, tenés que tener hijos. Me parece mucho exigirle patriotismo a la gente para que tenga sexo y tenga hijos. Y acá hay algo más que no se habla y no se dice. Un hijo es una obligación por lo menos 18 años. Por lo menos. Es decir, está pidiendo a alguien que, de un mundo en el cual no tiene obligaciones, en el cual le pone el botón y se terminó la obligación, a tomar una obligación con alguien que no conoce, que tiene que conocer y hacerse amigo, todo, y tener hijos con esa persona. Esto no tiene buena solución. Ahora, hay soluciones a la fuerza. ¿Sí? Todo esto es si quieren ser a la buena. Pero nosotros sabemos que las ilusiones, cuando los players, cuando ven amenazados su lugar, su sándwich, se ponen más duros. Como ya tenés ahora el pasaporte de COVID, ¿no viste? Las vacunas, ya no podés ir al colegio en Los Ángeles si no estás vacunado. Ahí ya se empieza a ver el enforcement de esto o por las buenas, o por las malas, o por las malas. Es muy fácil. Si ¿sabes qué? Está prohibido el internet, no vamos a dejar que haya webcams, esto es imposible. Para que tengamos una idea, el 35% de los downloads antes de la pandemia, los downloads son bajárselas, es pornografía. Es decir, el 35% de cosas que se bajan en la web antes de la pandemia era pornografía. Yo quiero aclarar una cosa más sobre pornografía, porque me parece un tema interesante. Probablemente, como conozcamos la pornografía, las películas de pornografía van a desaparecer. Van a desaparecer porque son muy difíciles de hacer y porque está en la posibilidad de 1 a 1. Esto es 2 personas haciendo cosas en una película. Está el 1 a 1, y el 1 a 1 aquí ahora, ¿sí? Con todas las ventajas que dije. Y todavía no dije, cuando hablamos de las cosas que van a pasar, las muñecas o muñecos que ya hay, que son bastante reales, que por supuesto, ahora que va a haber tanto dinero en esto, se van a hacer. Imagínate una muñeca manejada por AI. Volviendo al Estado, ¿el Estado qué puede hacer entonces? Prohibir las cosas que no le va a funcionar. Decir de que el que no tiene hijos se le va a cobrar el doble impuesto, no sé. Pero lo que sea que hagan, yo no digo que es muy importante. Yo no dije que lo que yo conté ahora es el futuro. No vamos a tener chicos. Dije que es una opción, una posibilidad. Puede ser que hay elementos que yo no veo que van a jugar en contra de esta predicción. Pero si yo tendría que apostar hoy sobre qué va a ser dentro de 5 años, no más, dentro de 5 años, el futuro del sexo es este. Muy interesante. Nos hemos excedido una vez más de nuestro tiempo habitual, pero muy interesante. Seguimos la próxima con este y otros temas. Gracias. Hasta la próxima. Chao.
Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.